¿Cómo están? Buenas noches, un nuevo martes para reflexionar, para pensar aquí desde Civirete TV. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Bueno, la pregunta que muchas veces nos hacemos y que te la hacemos a vos ahora es ¿cómo estás vos, digamos? ¿Cómo estás en esta, a mitad de año, de un año electoral, con elecciones provinciales ya pasando, viendo las municipales, pero además viendo el país, viendo tu familia, seguramente con ese malestar de Occidente que le llaman algunos? Hoy vamos a pensar temas de fondo. Estamos hablando de las elecciones, pero como que vemos que las elecciones son puro bullicio y muchas veces les falta ir al fondo, nosotros vamos a hacer nuestro pequeño aporte en dos aspectos. ¿Carmen? Yo, Seba, ya sé que está como metido en medio de este tema, me gustaría ponerles una fotito de Buenos Aires. Nosotros hemos pasado por las inundaciones y realmente creo que esto muestra, porque si le sacamos el agua, todo lo que queda es una provincia de cuarta. Yo creo que hay que prestar atención porque es la infraestructura, es la salud, es la educación, es la justicia. Estamos haciendo agua. Por algún motivo la gente que vive en la provincia de Buenos Aires son todos los argentinos, nuestros hermanos argentinos que decidieron irse al abismo, irse al allá, digamos. Por eso no es solamente la provincia de Buenos Aires, es la República Argentina estacionada alrededor de la capital federal, como siempre pasó en la historia argentina, completamente desatendida. Veamos este video con alguna secuencia de esto, sacar el agua que hizo el equipo de producción con Carmen y luego seguimos reflexionando. A ver. La pregunta que hay que hacerse, más allá de los años electorales, es ¿cuándo vamos a volver a desarrollar la infraestructura del país? Esto ya va más allá de la chicana, de Macri, de Scioli, pero finalmente esta gente nos promete fulbito para la tribuna, pan y circo, digamos, y las obras que son las que quedan, los diques, las rutas, los aeropuertos, la infraestructura, digamos, esa siempre falta. Y cuando viene, siempre viene con algún ruido, con algún negociado, o sea, sí, de pronto una mega estructura en Santa Cruz y uno ya dice, y sí, ahí están choreando, digamos, o sea, es como que la Argentina, ese capítulo, el capítulo más importante para su desarrollo a largo plazo, lo estamos cachereando, lo estamos atando con alambre. Nosotros venimos diciendo, Sebastián, que vamos por el cambio. Y ya que soy maestra, aprovecho y les traje 4 placas para imaginar estos 4 pasos del proceso hacia el cambio. El primero, la negación, la famosa avestruz escondiendo la cabeza, pero que es lógico. Vos que no tenés trabajo o que dejaste el colegio y que las drogas están tan fáciles, vos que no dormís de noche porque pensás que vos vas a ser el próximo que echen, es muy difícil que puedas ver un panorama todo claro. A veces ayuda negar, no necesitamos cambio, pero si vos realmente no podés dormir de noche porque pensás que te van a echar, si vos realmente no dejaste el colegio porque no te contiene, si vos realmente no tenés trabajo, ni vos, ni tu mamá, ni tu hermana, nadie en tu casa, entonces parece que necesitamos un cambio. La segunda placa, la segunda etapa. La segunda etapa es, lo puse al Tano Pazman, porque yo creo que es el prototipo del gran puteador argentino ahora. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la inconformidad empieza a molestar, empieza a crecer, eso que usted decía de Occidente, Sebastián, es obvio que cuando empieza a crecer esa inconformidad, se empieza a hacer visible, nos contagiamos de eso, empezamos a levantar la voz. A levantar la voz, a expresar esas ideas. Entonces, ya de la pasividad y la apatía, damos un pasito más, entonces ponemos otra foto más. La tercera etapa. Y tenemos esta etapa de la exploración. Las ideas abundan. Ahí, obviamente, Esperanza Federal ha surgido con tanta fuerza. Hay intenciones de realizar acuerdos, de lograr pensar una visión. Pienso en lo que hizo Fada con Imagina, lo que hemos intentado hacer nosotros a través de Esperanza Federal. Obviamente
presentar ese proyecto de país. Obvio que ya hemos pasado esa etapa. Todavía falta que se sume más gente, pero la última etapa, que es la más difícil, que no nos podemos negar, es la que hay que sumar a todos, porque esto no se trata de un porcentaje sí, un porcentaje no. Tenemos que construir ese proyecto común para todos. ¿Qué es posible? Cuando Carmen me contó que iba a hacer esta tarea de maestra ciruela, me pareció fantástico porque en esas 4 etapas, la negación al principio, un cierto espíritu de resistencia, pero a nivel de verba, digamos, ya cuando nos movilizamos y exploramos y finalmente el compromiso, uno inmediatamente, seguramente te ha pasado a vos inmediatamente decís, ¿y yo en dónde estoy? ¿En qué punto de estas 4 etapas de la teoría del cambio estás? ¿Estás a nivel de negar, de no, estos roban, pero hacen, tranquilos? En la segunda etapa, en la tercera, me parece que es bueno porque los argentinos finalmente nos quedamos en alguna de esas 3 o 4 etapas y la idea de Carmen es que vayamos a fondo, hasta la última etapa. Sí, bueno, pero lo mismo, el tema de hoy no es este. Sí, exactamente. Bueno, el tema de fondo, hemos decidido con el equipo de Civilitas, en estos próximos programas, plantear las cosas que no se están planteando en la campaña, en la realidad. Muchas instituciones que venían hablando es como que este año por algún motivo se quedaron todas calladas, algunas bolsas, algunas cámaras empresarias, salvo el campo que sigue gritando, todos están como esperando a ver quién devela el misterio de quién va a ganar las elecciones. Nosotros decimos, como queremos que las elecciones se ganen, pero con las ideas claras, vamos a empezar a trabajar ese ámbito. Y hoy vamos a empezar con un ámbito muy olvidado por la Argentina, pero trascendental para el futuro de los países, que es el tema internacional. Cómo nos posicionamos en este mundo que ya es globalizado, no es una opinión, it's a fact, como dicen los ingleses, es un hecho, digamos, que estamos globalizados. Cómo estamos parados los argentinos, cómo estamos mirándonos con respecto al Mercosur, a Brasil, cómo estamos mirándonos con respecto a América Latina, a China, a Estados Unidos, al Nuevo Oriente. Estos temas que antes ocupaban las páginas centrales de los diarios y que ahora están casi olvidadas, hoy lo vamos a traer, lo vamos a analizar en la mesa con una miembro de Esperanza Federal muy querida, como es Graciela Pilnik, pero antes, un reportaje que le hicieron a Pérez Llana, sí, muy interesante, porque marca algunos hitos que luego vamos a analizar en la mesa. A ver. Va a haber una transición y en segundo lugar todo depende de quién gane y qué haga. O sea, si acá el discurso es un discurso, vamos a ir lentamente en todo, en lo que hace a las reformas económicas, las modificaciones de objetivos, el cambio de agenda, me parece que si elige la transición lenta, eso va a llevar mucho tiempo. Si elige el shock y un gran impacto, me parece que a la Argentina vamos a tener crédito. No se trata, creo yo, de decir la Argentina hay que reinsertarla en el mundo. La Argentina está insertada, lo que pasa es que está mal insertada. O sea, hay que decir públicamente que acá hay un sistema de alianzas que ha fracasado, entre otras cosas porque la lectura del 2008 no tiene nada que ver con la realidad. El mundo de hoy no es tributario del 2008, sino que básicamente es tributario de un gran cambio tecnológico, de una economía internacional bastante estancada y además con algunas modificaciones importantes como es la caída del precio del petróleo. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde queremos estar parados como argentinos? Vamos a seguir la teoría de que el mundo es un gran desmadre y por eso nosotros vamos a descubrir el agujero del mate, digamos, con nuevas alianzas, o nos vamos a integrar, digamos, estos temas que no se discuten, los traemos a la mesa. Graciela, gracias por venir. Un gusto verte. ¿Dónde nos conviene estar parados de aquí en adelante, como Argentina, digamos? Bueno, yo te cuento lo que observé en los candidatos presidenciales. En primer lugar, no hay formulación de política exterior. Si no hay formación de política exterior, quiere decir que no están haciendo la totalidad de políticas públicas que necesita un país. Porque la política exterior es política pública, solo que está orientada a la inserción internacional. Es decir, cómo va a ser la Argentina para insertarse en el mundo. Solamente escuché a algún candidato que hizo alguna mención, pero nadie ha explicitado cuáles son los lineamientos que van a seguir en esa formulación, porque a mi entender, sencillamente no se han planteado la formulación de política exterior. ¿Por qué? Porque a veces los políticos consideran que es un tema de Cancillería, pero la Cancillería no es más que una herramienta de la política exterior del Estado, es decir, aquella herramienta a través de la cual
se pueden llegar a concretar los objetivos de política exterior. Razón por la cual estamos partiendo de algo, a mi criterio, serio, porque ¿cómo nos insertamos en el mundo? Nadie está pensando cómo nos insertamos en el mundo, solamente estamos diciendo, bueno, vamos a arreglar un poco las cuestiones, nos vamos a insertar nuevamente en el mercado internacional. Es que no todo es insertarse en el mercado internacional, es solo una parte. Allí, Graciela, te llevo a un terreno muy común en estos días, que es, si se habla en los pocos lugares donde se habla de asuntos externos, bueno, se habla del Oriente, de China, de India, pero nuestros socios naturales de Occidente, como son Estados Unidos, Europa, han pasado a ser como una especie de mala palabra, ya está ratificado. Y además dicen, mirá, ya no les va tan bien, ya no son un ejemplo, no son un modelo. ¿Cómo ves esa pequeña distorsión, digamos, del discurso populista, digamos, que se maneja en Argentina? Bueno, a ver, yo diría lo siguiente. Primero, ordenar la casa. Segundo, mirar qué hacen los vecinos. Tercero, que son digamos, el contexto inmediato. Tercero, ver qué hacen los vecinos macros, porque ya somos todos vecinos, es decir, los vecinos mediatos, y en función de eso organizar las políticas o los objetivos de política. Yo diría que deberíamos ver varias cosas. Primero, cómo es nuestra historia. Segundo, cuál es nuestra psicohistoria. Es decir, con psicohistoria quiero decir cuáles son aquellos elementos que están dentro de nuestro corazón, por decirlo de algún modo, a los efectos de poder generar respuestas por parte de la opinión pública. Porque además estaría generar objetivos de política exterior de algo que no sentimos. Por ejemplo, cuando se invaden las Malvinas estuvo pésimo desde el punto de vista de la política exterior. Sin embargo, movilizó un sentimiento. Eso se llama psicohistoria. En tercer lugar, ¿cuáles son las herramientas, o mejor dicho, cuáles son las reglas de juego del contexto internacional? ¿Hacia dónde se están moviendo las grandes alianzas estratégicas? En función de eso, yo diría, observar cuáles son las tendencias. Segundo, cuáles son los perfiles. Tercero, cuál es nuestra propia identidad que de algún modo conjuga o se puede articular con esas otras identidades, establecer cuáles son los intereses de ellos y los nuestros y tratar de hacer alianzas estratégicas. Y qué mejor que el Mercosur, empezar por el Mercosur, seguir por un contexto regional y después en la inserción mundial. Es como que todo está librado a lo energético en nuestra relación con el mundo. Energético por el petróleo, energético por lo nuclear. De alguna manera lo que esté esbozado en nuestras alianzas con Venezuela o con Irán, está como dibujado un mapa en relación a la energía, no tanto para el resto de las exportaciones. No sé, me da la sensación que... A ver, nosotros podemos hacer alianzas estratégicas en función de nuestras fortalezas. Una de nuestras grandes fortalezas, ¿cuál ha sido históricamente? El campo. Claro, los recursos naturales. Los recursos naturales. Si dentro de esos recursos naturales, que son agropecuarios en este caso, están también los energéticos, pero maravillosamente bien. Es decir, se cree que Argentina tiene recursos importantes. Ahora bien, eso significa también que estamos descuidando otra cosa. Yo siempre suelo contar que cuando era bastante más joven trabajé para una multinacional que se llamaba Bechtel, que era la que construía la infraestructura para las redes de gas, de naftas, etcétera, desde la República Argentina con países limítrofes. Hoy ya tenemos una crisis que es una crisis energética importante. No debemos perder de vista que tenemos que hacer alianzas con aquellos que nos puedan proveer hasta tanto solucionemos lo nuestro y eventualmente si nos podemos autoabastecer. Pero no es solamente esa la variable. Hay muchas otras variables además de la energética. Si les parece, ya seguimos conversando. Vemos una segunda parte de Pérez Llana con otra faceta de la opinión. La verdad que nosotros coincidimos bastante con la opinión, así que por eso lo traemos a colación y luego seguimos charlando con Graciela. A ver. Descomprime el mapa de Estados Unidos en la región. Hasta ahora el antiimperialismo soldaba a los enemigos de los Estados Unidos. Para mí hay dos o tres cosas que pasaron en esta cumbre que grafican todo. Cuando Castro dice, Obama es un hombre honesto y hay que ayudarlo, desarmó al Grupo ALBA, desarmó al chavismo y los dejó ahí en un gran silencio. Yo creo que sí que esto forma parte de una bipolaridad
en donde no entra el mundo islámico. ¿Y la bipolaridad cuál es? Todos con el mercado en la globalización, algunos con democracia, división de poderes y libertades, y el otro, mercado con un régimen autoritario. Venezuela, yo creo que en este contexto, si no hace alguna de las cosas que tiene que hacer, va a quedar como Corea del Norte. O sea, un régimen aislado, que prácticamente no tiene contacto geográfico con nadie. El poder se desplazó como si fluyera por una tubería, uno baja y otro sube. Se cosificó el 2008, Estados Unidos está condenado a no crecer y Europa a desaparecer. Y consecuentemente han nacido los emergentes, que duermen en la misma cama pero sueñan totalmente distintos. Son cosas diferentes. Entonces, en ese mundo encajaba Irán, un gran antiamericano, por parte de un presidente que se estaba yendo, Ahmadinejad, y sobre todo Chávez, que se creía una especie de Napoleón que iba a tener el liderazgo heredado de un castrismo biológicamente agotado y que consumía su petróleo, y él trata de hacer de broker, acercar a las partes. Y entonces le dice al gobierno argentino, acá está garantizado un pasaje en primera. Bueno, parte de las distorsiones del relato, pero no nos vamos a quedar en eso, sino que seguimos mirando hacia allá. Como dos preguntas grandes, dos grandes desafíos, que son esta enigmática relación con China, que a veces nos da miedo, que a veces decimos estos totalitarios con los que nos estamos uniendo, pero a su vez es una gran oportunidad, y el tema del Mercosur dormido, Graciela. Y bueno, yo creo que el Mercosur es un problema en sí mismo, porque ahora con lo que está ocurriendo en Brasil, es decir, a nosotros nos perjudica. De todos modos, el tema de China. Yo creo que en realidad no existe un bipolarismo, existe a mi criterio un multipolarismo. En ese multipolarismo está incluido China. ¿Por qué? Nosotros hemos en este programa comentado alguna vez que en realidad hay una guerra fría no solamente desde el punto de vista comercial, sino también una guerra fría desde el punto de vista estratégico-militar. Nosotros ya tenemos presentes a China y a Rusia cada vez más presentes en América Latina. De hecho, las visitas recíprocas así, digamos, lo confirman o lo marcan. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Estados Unidos mira de una forma muy especial qué está haciendo China y qué está haciendo Rusia. ¿Por qué? Porque ya ha comenzado, por ejemplo, a construirse el canal de Nicaragua en competitividad con el canal de Panamá. ¿Y quién lo va a construir? Los chinos. ¿Y quién seguramente va a estar atento a la seguridad de la región? Rusia, porque incluso Nicaragua tiene prevista la compra de una serie de, digamos, material bélico directamente a Rusia, porque se está especulando con que Rusia generaría una especie de protección de la región a partir del canal que van a construir los chinos, o que ya empezaron a construir los chinos. Estar aliados con este tipo de civilizaciones que en lo político no aseguran la democracia, o que la libertad de mercado es una libertad, digamos, todavía remañida con lo político, como es China y como es Rusia. Rusia, mafias directamente, digamos, tendríamos que tener un espíritu utilitarista y decir, no, bueno, pero por ahí vienen las oportunidades, o algún cierto criterio principista de decir, no, vamos despacio, muchachos, porque acá hay mafiosos, digamos. Ahí viene lo que decíamos al principio de la conversación, es decir, marcar identidades, marcar la consonancia cognitiva con aquellos que se parecen a nosotros, tratar de establecer alianzas estratégicas con aquellos que no modifican lo sustancial de nosotros y a partir de ahí generar las políticas públicas, o sea, en este caso la política exterior. Es decir, ¿por qué nosotros tradicionalmente a lo mejor miramos más hacia Estados Unidos? Porque tenemos una mayor identidad desde muchos puntos de vista que a lo mejor con el pueblo chino. Esto no quiere decir que hubiera que negarlo, al contrario, es decir, hay que hacer apertura al mundo, pero de todos modos pensemos lo que está sucediendo en la Patagonia, que se está estableciendo una base, que no se sabe la base para qué cosa va a ser, se le está dando a los chinos y todavía la República Argentina, es decir, la población, el gobierno sí, no sabe cuáles son los objetivos explícitos para que los chinos estén instalados en ese lugar, en una zona estratégica.
porque claramente. es la Patagonia Argentina, que es una zona anecuménica. Ya nos estamos yendo, pero si podés responderme en 2 palabras. ¿El Mercosur ya está herido de muerte o vos, si estuvieras a cargo de las relaciones exteriores de Argentina, lo resucitarías? ¿Lo resucitaría? Lo resucitarías. Por supuesto, porque esto forma parte de lo que se llama la estrategia sur-sur, es decir, aquellos países que no estamos tan desarrollados, pero que tenemos problemáticas comunes y nos podemos ayudar mutuamente, podemos hacer alianzas, reforzar alianzas, o mejor dicho, en este caso ya existe, sino desarrollar lo que ya tenemos para fortalecernos como grupo frente al mundo. Un Muy bien. lujo. Tenemos a... Gracias, Graciela, un lujo, como dice... Terminamos con Obama. Obama le está retando a África, pero fíjense que qué parecido sería si nos retara a nosotros. A ver. A toda Latinoamérica. Erradicar la corrupción y desarrollar la democracia y las libertades en África. Este fue uno de los llamados que hizo el presidente estadounidense Barack Obama durante la mini gira africana que culminó este martes en Etiopía. Durante el primer discurso de un mandatario de Estados Unidos en la sede de la Unión Africana, Obama pidió al mundo mirar a África de una forma diferente. Nada desbloqueará más el potencial económico de África que terminar con el cáncer de la corrupción. Y tienen razón de que no es solo un problema de África, es un problema de aquellos que hacen negocios con África. No es solo en África, la corrupción existe en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. El mandatario también condenó a los líderes africanos que se aferran al poder, en referencia al caso de Burundi, donde el presidente Pierre Nkurunziza fue reelecto para un tercer mandato tras un conflicto político. La visita de Obama tiene lugar en un escenario de varias crisis, desde Burundi a Sudán del Sur, pasando por República Centroafricana. Muchos esperan que Obama empuje a la Unión Africana a implicarse más en el respeto a su propia Carta de la Democracia, Elecciones y Gobernanza. ¿Por qué mostramos esta cuestión de Obama? Además de porque ese traje nos calza también a América Latina, como decía Carmen. Nosotros queremos volver a reflejar la necesidad de Civilitas de discutir fuertemente las relaciones exteriores, el posicionamiento internacional, cómo vamos a competir en la globalización, porque por ahí está pasando el mundo. De hecho, íbamos a poner un video, no hubo tiempo, en donde un analista dice, ojo que China y Estados Unidos cuidan tanto también su relación que nunca vamos a creer que nosotros nos vamos a acostar con uno u otro como siéndole infieles a los otros. Directamente podemos estar, como dijo muy bien Graciela, en un marco multipolar, súper integrados a Occidente y a Oriente, haciendo bien las cosas y no aislados como estamos ahora. A mí me gustaría dejar un elemento más para que lo pensemos juntos. Occidente, yo he vivido también, y Carmen, durante los 90 y los 2000, tuvimos algún cierto romanticismo de que Occidente se iba a pique y que podíamos llegar a buscar algunos modelos alternativos, digamos. Pero yo ahora ya con mis 43 años digo, Occidente no necesita ni revoluciones ni milagros, necesita transformaciones. Pero la matriz de la familia como célula base, la matriz del derecho para organizarnos, la matriz de la cultura occidental, cristiana, romana, digamos, el razonamiento para vincularnos y no la mística o los mesiánicos, digamos. O sea, todos estos grandes valores que ha formado Occidente a lo largo de estos 20 siglos, vale la pena defenderlos. Yo ahora soy un militante de la defensa de un Occidente golpeado, apático, aburrido tal vez, pero muy seguro para construir, es una base sólida para construir. No me gusta cuando vienen los populistas y me dicen, no, en lugar de Occidente nos unamos a Irán y a Venezuela y construyamos la nueva utopía. No. A mí no me vengas con eso porque seguro que detrás de eso hay un corrupto, un Lázaro Báez llevándose la plata y mucha gente cayendo en la miseria. Carmen. Yo el personaje que me parece que falta en esta conversación es Francisco, que no es por ponerlo como un líder político o un experto en política internacional, pero sí se oye lo que ha influido para que Estados Unidos y Cuba se acerquen, lo que ha pedido porque África no se siga muriendo ahogada en el Mediterráneo. Por lo tanto, me parece que son voces que en una de esas se oyen más fuerte que la suya, sí. Pero que no es con poca influencia. Un último comentario a modo de anécdota y ya nos vamos. El otro día participé en una discusión entre un kirchnerista y un antikirchnerista, lo traslado aquí a la mesa, en donde el antikirchnerista decía
no podemos mandar a nuestros hijos a estudiar afuera, no podemos viajar, no podemos ir a mirar las ferias internacionales, la de Milán y demás. Y el kirchnerista le decía, vos, te das cuenta, vos, porque sos un gorila, acá en América Latina tenemos todo, ¿para qué irte afuera? ¿Para qué mandar a tus chicos a estudiar afuera si aquí tenemos todo? Pero la hija de Rossi... En esa discusión que yo participé en forma silenciosa, yo saqué muchas conclusiones. Qué pedazo de distorsión que tenemos aquí en Argentina creyendo que el mundo está muy lejos, entonces que no necesitamos mandar a nuestros chicos a hacer nuestros másteres y demás, más allá de que después vuelvan, que no necesitamos ir a las ferias internacionales de los alimentos o de la tecnología, o que no nos vale la pena irnos a un viajecito al solo efecto de mirar cómo en el mundo sí tiran el papelito en la basura, o cómo doblan a la derecha o dejan pasar a la persona. Todas esas cosas, para los que pudimos viajar en otras épocas, nos forjó claramente el intelecto, la civilización, y yo creo que debería ser una oportunidad para todos los argentinos poder ver el mundo y después volver a Argentina y hacer una Argentina bien integrada al mundo. Y yo deseo que el Mercosur se integre en el trabajo. Bueno, muy bien. El martes que viene volvemos con estas visiones de fondo. Ojalá que estos temas también se debatan en el ámbito de la política. Nos volvemos a encontrar. Chao. Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la vela de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza.